Pensemos por un momento, ¿cuánto hace que recibimos al Señor? ¿Cuánto hace que le dijimos al Señor que viniera a nuestro corazón? Y entonces, cuando le dijimos al Señor que viniera a nuestro corazón, no sé cuántos años haga, pues mirando así caritas, algunos están por ahí en los 30, muy poquitos de haber estado con el Señor. Estamos ahí sobre los 30, otros sobre los 20 o entre 20 y 30, bueno, entre 5 y 10, y de pronto alguno entre 1 y 5. Pero, ¿qué significa eso? Que usted y yo hubiéramos tenido el privilegio de encontrarnos con el Señor, de que Él viniera a nuestro corazón, que usted le hubiera dicho: Señor, yo te recibo en mi corazón, hazme hijo tuyo. Eso significa que desde ese día la presencia del Señor está con nosotros. Créanme que sí. Ahora, si la presencia del Señor está con nosotros, esa presencia debe ir con nosotros a nuestra casa, debe ir con nosotros a nuestro trabajo, debe ir con nosotros a nuestro lugar de estudio, debe estar con nosotros donde nosotros estemos, ¿cierto? Y hay algo importante: ¿cómo estamos cuidando la presencia de Dios? Esa presencia que va conmigo, ¿sí? Esa presencia. Entonces, vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 4, versículo 1. Y habló Samuel a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo de Dios, el arca significaba y significa en la historia la presencia de Dios. Ese es el símbolo. La presencia de Dios debe estar en medio de nosotros. Y entonces la presencia de Dios nos va a dar protección. La presencia de Dios nos va a dar el cuidado, la provisión, la ayuda. ¿Sí? Y por eso, cuando ellos trajeron el arca, yo los invito a ustedes de que cuando lleguen a su casa estudien los primeros 8 capítulos del primer libro de Samuel y luego en el segundo libro de Samuel los capítulos 16, los capítulos 6, 7, 8, para que les quede muy claro este concepto y entren en contexto. Entonces, el pueblo de Israel pierde con los filisteos. Es que estamos sin la presencia de Dios. Tremendo, ¿no? Pero eso puede pasar, mi hermano.
que usted y yo estemos viniendo al templo y la presencia de Dios no vaya conmigo. No vaya conmigo. Y ese cuidado hay que tenerlo. Por eso el cuidado de la presencia de Dios, el cuidado de su presencia en mi vida. Samuel dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué nos matan a 4,000 si Dios está con nosotros? Y reacciona y dice, el arca no está con nosotros, toca traerla. Por eso, porque ellos estaban convencidos que con la protección de Dios iban bien. Y cuando el arca llega, hay tal emoción, hay tal exclamación en el pueblo de Israel que los filisteos escucharon. Y entonces dijeron, no podemos, porque cuando ellos estuvieron con la presencia del Señor en Egipto, cuando tomaron la tierra, eran tremendos. Entonces hay que buscar la manera de quitarla. Ustedes pueden mirar y en el primer libro de Samuel, capítulo 5, ellos dijeron, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Adop. Fijémonos algo, el arca, haberla traído, no fue suficiente. Porque los filisteos se propusieron, no les podemos dejar el arca porque acaban con nosotros. Y batallaron y capturaron el arca. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Vuelvo y le repito, en esta noche quizás lo diga muchas veces, no es suficiente saber que la presencia de Dios está conmigo. No es suficiente. Y quizás en estos días me han oído continuamente hablar de esto. Porque es que la vida de nosotros tiene que tener un cambio. Tiene y debe tener y debe ser una pauta de buena vida para los demás. Sí, ellos capturaron el arca. Ellos capturaron el arca y la llevaron, pero la pusieron, dice la palabra del Señor, en la casa de Dagón. ¿Y quién era Dagón? Dagón era un dios pagano que ellos consideraban el padre de los dioses, el padre de los cereales, el padre de la provisión. Mitad cuerpo era de hombre, de la cintura para arriba, la mitad para arriba, y la mitad para abajo era pez. Pero no nos vamos a detener en eso porque no es el tema, el propósito no es ese, el propósito de este compartir de esta noche no es ese. Pero si ustedes leen, colocaron el arca y al otro día encontraron el dios Dagón postrado delante del arca de Dios. La gracia es el poder de Dios. Y luego lo levantaron y lo dejaron, pero al otro día lo encontraron sin cabeza, sin brazos y el solo tronco. El Dios de ellos dominado por esto. Y entonces, miremos solamente esto. Los filisteos capturaron la presencia de Dios, el símbolo de la presencia de Dios. ¿Sí? Pero ¿dónde lo colocaron? ¿Dónde lo colocaron? La colocaron en medio o en el lugar del Dios pagano.
Hermano, no es legalismo, no es religiosidad. ¿A dónde estamos llevando nosotros la presencia de Dios? Dios está conmigo, Dios está con ustedes, con cada uno de ustedes está el Señor. Bueno, con los que están, con los 3 o 4, los demás, los invito a que esta noche se arrepientan. ¿Sí? Dios está contigo. Ahora una pregunta, ¿a dónde lo estás llevando? ¿A dónde estás yendo? ¿Con quién se está relacionando? ¿Qué está haciendo? No, pastor, pero es que yo estoy ganando almas. Hermano, para uno ganarse un alma necesita, se lo dije hace unos días, que la presencia de Dios se vea y darle testimonio de lo que yo soy. Entonces, para yo ganar un alma no tengo que estar en una cantina, a no ser que Dios me diga claramente, entre y háblele a ese hombre. Téngalo por seguro que a mí no me va a decir, entre y háblele a esa mujer. Por el testimonio, por la apariencia. Pero eso tiene que ser ya algo extraordinario. ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué los filisteos hicieron eso? Porque para los filisteos el arca en ese momento era un trofeo de guerra. Y lo llevaron. Y por eso a donde llevaban el arca era motivo de que la mano de Dios se endureciera contra ellos. Entonces, a cada lugar que llegaba el arca, aparecían tumores, aparecían situaciones difíciles, y entonces ellos decían, no, que se la lleven, que se la lleven. Porque es que, mis hermanos, la presencia de Dios no es un trofeo para mostrar. La presencia de Dios es una gracia para darle la gloria a Dios. Es eso. La presencia de Dios es eso, mis hermanos. El que un día el Señor hubiera venido a mi corazón, hubiera perdonado mis pecados, que hubiera llegado a su corazón, hubiera perdonado sus pecados y hubiera cambiado su vida y esté cambiando la mía. Eso no es porque yo sea vencedor, es porque la gracia de Dios, es porque el amor de Dios me tuvo en cuenta para que clasificara dentro de sus hijos y los que estamos invitados a la boda del Cordero. Eso es la presencia de Dios. Entonces, por eso hay que cuidarla. Porque si no cuidamos la presencia de Dios, se nos puede revertir. Se nos puede revertir. Tanto que los filisteos, dígame bien, tanto que los filisteos decidieron regresar el arca. ¿Sabe qué? No la queremos tener, llévensela. Llévensela. Esto para nosotros es un lío. ¿Sabe una cosa? Hay muchas personas para las cuales la presencia de Dios es una carga. Y prefieren dejar la presencia de Dios e irse a vivir como vivían antes. Dejar al Señor. Porque no es fácil, mis hermanos. Pero cuando nos sostenemos, el Señor hace cosas maravillosas. Ahora viene algo. Los filisteos regresan el arca. La traen. Y miremos el primer libro de Samuel en el capítulo 7. Y
Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Grabémonos ese nombre. Situada en el collado, y santificaron Eleazar su hijo para que santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Pónganle cuidado. Viene la presencia de Dios para Abinadab. Pero Abinadab dice, no, yo no me encargo de eso. ¿Sabe qué? Consagremos a este muchacho y que sea él el que se encargue. ¿Cuántas veces se nos ha dado una oportunidad de que la presencia de Dios se fortalezca en nuestra vida? Y decimos, no, que la tome otro, que lo haga otro. Yo tengo esto otro. Y dejamos pasar. Y entonces dice que Eleazar, su hijo, tuvo que guardar el arca. El versículo 2 dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos? Grábense ese numerito. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fijémonos esto. Como si la presencia de Dios es de bendición, llega la presencia de Dios a la casa de un hombre y a cambio de que las bendiciones fluyan aún en medio de las pruebas, tenga que vivir toda la vida lamentándose y quejándose. Miren eso. 20 años con la presencia de Dios en la casa y no veían la gloria. No la veían. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros convertidos al cristianismo? ¿Cuánto tiempo? Y entonces, ¿qué pasó? Abinadab no se preocupó por la presencia de Dios. No, yo no. Yo ya me quité ese peso. Yo ya me zafé de eso. Que decía Eleazar. Pero es que el arca había llegado a ver a la casa de Abinadab, no a la de Eleazar, que era la misma. Pero es que sí, claro que sí. Pero ustedes han escuchado decir a Julián, la casa de mi papá. Sí, están y todo. Pero ella formó su familia y entonces es otro cuento. Eso dejémoslo para un día de familia. Abinadab no se preocupó por la casa, por la presencia de Dios. Hermanos, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros con la presencia de Dios? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Les vuelvo a repetir algo. No repitan lo que otro dijo, porque van a ser mentirosos. A mí alguien me enseñó y se lo agradecí infinitamente. Si quiere ser mentiroso, repita lo que otro dijo. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Con qué bases hablamos nosotros? Hace un par de años, 2 años tal vez, murió un profesor que trabajaba en Berlín. Iba a jugar
un partido en la noche o al mediodía. Salió y se fue, y cuando llegó a jugar, ¿qué pasó? Murió. Yo me subí a un taxi ese día o al otro día. Y ese personaje soltó la lengua. Y para él, el muchacho le había fallado el corazón, porque el día anterior había estado tomando trago, ese día se había levantado en Guayabao y se había ido a trabajar y se había tomado un Red Bull o un Vive 100, listo, y el corazón. El Señor me regala el privilegio de ir a la cárcel a hacer culto o a llevar la palabra. Llegué. Y las personas que trabajaban con él me dijeron, estaba trabajando con nosotros muy bien, salió, se despidió y se fue a jugar. Ni estaba en Guayabao, ni se tomó el tal Red Bull, ni tal cosa, sino que le falló el corazón. ¿Qué tal si repetimos la versión anterior? ¿Cómo hablamos, hermanos? ¿Cómo hablamos? Sobre todo cuando hay accidentes, sobre todo cuando hay circunstancias así, hermano. Digan, yo tengo el opinador dañado. Ni estaba, ni llegué siquiera para decir las cosas. Dejémosle eso a Dios. Dejémosle eso a Dios. Como les compartía el pastor Julián el miércoles, la señora Lady Vanessa era bastante allegada tanto a Julián Ricardo y el pastor Julián Ricardo y la pastora Jennifer, como a Cristian y Stephanie, y Jamie. Y el hijo de un hermano de la iglesia tuvo un accidente el martes de la noche, creo, bien delicado. Gracias a Dios ya se está recuperando. ¿Qué pasó? Que iba en una moto y se cayó. De resto no sé más nada. Si iba rápido, si iba despacio, eso es problema de ellos. ¿Cómo hablamos nosotros? Porque no solamente hablar con doble sentido, hablar con brusquedad, hablar es malo saber o no saber lo que decimos. Y si la presencia de Dios está con nosotros, tenemos que llevar el mayor cuidado. ¿Qué vemos en la casa? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué oímos? Hermanos, no permitan que en presencia de ustedes alguien hable mal de una persona, cualquiera que sea. Si le van a hablar mal de alguien, es porque usted lo conoce, es porque usted sabe quién es. Yo le voy a dar un consejo y ojalá me lo reciba. Cuando la persona le vaya a decir algo, dígale usted, permítame que lo llame para que esté aquí y se pueda defender. Le garantizo que en el 99% de la persona le dice, no, yo no quiero tener problemas. ¿Qué oímos? ¿Qué recibimos? Hay que tener muchísimo cuidado, mi hermano. ¿Cómo actuamos? El desinterés de Abinadab se podría comparar con una persona que no cuide estas actitudes para defender la presencia de Dios.
Es importante eso, mis hermanos. ¿Cuál es el interés nuestro para que la presencia de Dios esté bien con nosotros? Ahora, David toma la posición de rey y va a traer el arca. Yo espero que ustedes recuerden, hace como unos 20 días, un poquito más, el mes pasado, el pastor Julián predicó sobre la muerte de Usa. ¿Se recuerdan? Sí, se recuerdan. Y después, bueno, entonces yo no me voy a referir a eso, porque eso está en su corazón. Si algunos, si no recuerdan y no sé qué, entonces yo le digo al pastor Julián que repita la predicación. Creo que a usted le he contado la historia de un pastor que repitió la predicación 5 domingos. Y entonces se le vinieron un par de hermanos: pastor, ¿hasta cuándo usted va a estar predicando lo mismo? Dijo: hasta cuando ustedes aprendan. ¿No? Entonces el pastor Julián nos hablaba de eso. Entonces David va y trae el arca, y dice el libro de Samuel, el segundo, en el capítulo 6, no la trajo como era. Entonces recordemos la cita. Dice: temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom geteo. ¿Cuánto tiempo? Ahí está la versión. ¿Cuánto? 3 meses. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. 20 años son 240 meses, ¿no? 240 meses estuvo el arca en la casa de Abinadab. Y dice la palabra que estuvieron lamentándose en pos del Señor todos esos 20 años. Pero estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Sabe una cosa? La presencia de Dios en su vida, la presencia de Dios en nuestras vidas, tiene que causar ese impacto que causó en la casa de Obed-Edom. Y entonces, cuando usted se encuentre con alguien que hace tiempo que no lo ve, le diga: oiga, ¿usted cómo está de bien? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué pasa con usted? Y usted simplemente tenga que decirle: es la gracia, el favor y la presencia de Dios. No más, no diga más nada. Rey, la casa de Obed-Edom está nadando en bendiciones. Tengo que ir a traerla. ¿Cuál fue la actitud de Obed-Edom? Dedicarle cuidado al arca. Estar pendiente de esa situación. Y entonces, hermano, yo quiero invitarlos que por un momento, no ahora, sino cuando salgamos de aquí, en la casa, en su momento
de oración, en su momento de reflexión. ¿Qué o en qué forma he cuidado la presencia de Dios? ¿En qué tiempo, en qué forma he cuidado la presencia de Dios? Hermanos, miremos algo, que el resultado de la presencia de Dios en la vida de una persona no es por tiempo. No es por tiempo, es por la forma. Es como tomemos la decisión de obedecerle a Dios, de caminar con Dios. Los que estuvieron el miércoles en el culto de Santa Cena me escucharon decir: cuidémonos, porque entre más tiempo pasa, corremos el riesgo de bloquear la presencia de Dios. Nos volvemos mañosos, nos volvemos a veces desobedientes, nos volvemos a veces, eso yo ya estuve aquí, ya llevo tanto tiempo aquí, yo allá ¿para qué voy a hacer eso? Hermano, vincúlese, asista al encuentro, estudie en la escuela de Camino de Vida, prepárese para que le sirva al Señor. Mire que el Señor necesita obreros, todavía está vigente, la mies es mucha y los obreros pocos. Pidamos al dueño de la vid para que mande obreros. Pero pasa el tiempo y vamos dejando que no nos pase lo de Abinadab. 240 meses y estuvieron clamándole al Señor. Pero en cambio, que nos pase como le pasó a Obed-Edom. En 3 meses y su casa fue transformada. Que en 1 mes, que en 2 meses su vida y mi vida sean transformadas cada vez más. Hermanos, todos nosotros necesitamos reparación. Todos. En la época de diciembre, que ya está cerquita, ya no quedan sino 6 meses. La gente se preocupa por arreglar la casa, por cuidar los rayoncitos, las peladuritas que parezcan, todo, porque llega vida. Pues nosotros cuidemos la casa de la presencia de Dios todos los días, como si fuera diciembre cada día que llega. Eso, mis hermanos, eso fue lo que hizo Obed-Edom. ¿Estamos teniendo en cuenta a Dios? Miremos la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 21. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, habiendo recibido su presencia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. No, yo creo que eso no es así. Eso son ganas de molestar a la pastora, ganas de molestar al pastor. Cuando decimos hagamos lo que Dios dice, no importa que la sociedad diga lo que diga, no importa. Les dije que hay una Agenda 2030 por las organizaciones mundiales, y 2 puntos que he mirado es la familia, para nada, y llegar a demostrar que Dios no existe, pero que si existe no lo necesitamos.
Démosle el lugar que Dios se merece. Así parezcamos que estamos solos, pero somos muchos, porque con Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? Eso no cabe duda, mis hermanos. ¿Sí? Démosle el lugar, no nos dejemos llevar. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios es falto de entendimiento, sin conocimiento. Esa es la elegancia del Señor. Si fuera en santanderiano sería de otra manera. Y entonces la experiencia vivida nos toca a nosotros aprender que la presencia de Dios debe tener un lugar especial en mi vida, en mi corazón. Y entonces miremos el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, versículo 17. Colocaron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Le hicieron un lugar especial. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. En un corazón dispuesto debe estar la palabra del Señor. En un corazón dispuesto a vivir en santidad debe estar la presencia del Señor. En un corazón dispuesto a renunciar a lo que sea necesario para alabar el nombre del Señor, debe estar la presencia del Señor. Y ahora miremos la actitud de David, después de que colocó el arca en ese lugar. Versículo 20 del mismo capítulo 6. Volviendo luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas a quienes has hablado. Y el versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. No nos expongamos, pero hagamos lo de David. Sí, yo voy, yo me gozo, yo alabo. Usted puede pensar lo que quiera, pero yo seguiré alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque sé que en su presencia y con su presencia estoy caminando en un camino seguro que me lleva a una eternidad bienaventurada, mis hermanos. Cuidemos la presencia del Señor. Que no nos pase como le pasó a Abinadab, y en cambio sí nos pase lo que le pasó a Obed-Edom y a David después de que reaccionó. Que la presencia de Dios colme de bendición nuestras vidas.